Shalom, shalom familia amada, ¿cómo están ustedes? Un gusto saludarles y estar unidos en su mismo Ruach, en su Ruach HaKodesh, siendo uno, como pueblo de Israel, caminando juntos en este éxodo, segundo éxodo, de regreso a casa. En el libro de Números, capítulo 23, verso 20, dice: He aquí que he recibido orden de bendecir, yo bendeciré y no me volveré. En esta traducción Kadosh. Esta cita, antes de orar, refleja la idea de que no se puede maldecir a quien el Eterno ha bendecido, de acuerdo a este texto. En este texto, Balaam, a pesar de ser contratado para maldecir a Israel, declara que no puede hacerlo, porque el Eterno, Adonai Tsebaot, poderoso de los ejércitos celestiales, ya ha bendecido a este pueblo. El contexto de este libro de Números: el rey Balac contrata al profeta Balaam o Bilam para maldecir al pueblo de Israel que está pasando por su territorio. Y la respuesta de Balaam dice que a pesar de sus intentos no puede maldecir a Israel, porque el Todopoderoso de Israel, Adonai Tsebaot, soberano Rey del universo, ya ha bendecido a su pueblo santo. En otra traducción del libro de Números, capítulo 23, verso 20, dice: He aquí, he recibido orden de bendecir. Si Él, Adonai Todopoderoso, ha bendecido, yo no puedo anularlo. Esto significa que el texto subraya la idea de que la bendición de Adonai es poderosa y no puede ser revertida por la voluntad humana o por maldiciones declaradas o voceadas. En otras citas o textos relacionados, en Bereshit, Génesis 12:3 dice: Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. Estos capítulos de Números 22 al 24 detallan la historia de Balaam y Balac, mostrando la imposibilidad de maldecir a quienes Dios ha bendecido. En resumen, la idea de que no se puede maldecir lo que Dios ha bendecido está presente en varios pasajes bíblicos, siendo Números 23:20 un ejemplo. Hoy vamos a estudiar, con la anuencia de nuestro Padre amado, la parashá número 37, Shelach Lecha, que está en Bamidbar, Números, capítulo 13, 1 al 15:41. Te invito a que le des un like a este video y a que compartas. Si no te has suscrito, hazlo, porque de esta manera tú también estarás cumpliendo con el mandamiento de predicar su evangelio a todas las naciones. Les invito también a quedarnos hasta el final de esta enseñanza, ya que veremos la respuesta sobre este texto que acabamos de leer de Números, lo que ha sucedido a través de los tiempos, aún en el presente, de personas o naciones que han maldecido a Israel, y cómo el Eterno no se ha quedado con los brazos cruzados. Nadie puede maldecir a Israel, a quien el Eterno ya ha bendecido. Amén. Continuemos. Antes de la oración, vamos a leer en el Salmo Tehilim, Salmo 122. Vamos a bendecir a Israel para que tú seas bendecido. Amén.
Una canción de ascensión. Yo me alegré cuando ellos me dijeron, a la casa de Hashem vayamos. Nuestros pies ya estaban firmes a tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén, edificada como una ciudad para fomentar amistad y unidad. Las tribus han subido allá, las tribus de Hashem como testimonio a Israel, para dar gracias al nombre de Adonai, su nombre santo, impronunciable. Porque allí, dice el verso 5, allí los tronos de justicia fueron puestos, aun los tronos de la casa de David. Oren por shalom, por paz en Jerusalén, Todos los que te aman sean prosperados. Sea el shalom, la paz. Yo oro dentro de tus muros, prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y amigos, yo digo, Shalom Aleija o Shalom Aleichem. Que su shalom repose sobre ti. Por amor a la casa de Hashem nuestro Elohim, buscaré diligentemente tu bienestar. Amén y amén. Oremos para leer la Torá. Todos de pie. Baruchu et Adonai Hameborach. Bendigan a Adonai quien es bendito. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Baruch Adonai Hameborach Leolam Baed. Todos, bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Amén. Bendito es usted Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha entregado su Torá. Hacemos reverencia ante la Torá. Bendito es usted Adonai, donador de la Torá. Bendito es usted Adonai, Elohim nuestro y Rey del universo, que nos ha entregado su Torá, una Torá de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Hacemos una reverencia. Bendito es usted Adonai, donador de la Torá. Bendito es usted Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que escogiste buenos profetas y te complaciste con sus palabras que fueron pronunciadas con verdad. Bendito es usted Adonai, que escogiste la Torá y a Moisés tu siervo, y a Israel tu pueblo, y a los profetas de verdad y justicia. Bendito es usted Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, roca de las eternidades, justo en todas las generaciones, Eloha fiel, que dice y hace, que habla y cumple, cuyas palabras son verdaderas. Fiel es usted Adonai, nuestro Dios, y sus palabras son fieles. Ni una sola de sus palabras se vuelve sin cumplirse, porque usted, oh Elohim, eres Rey fiel y compasivo. Hacemos reverencia. Bendito es usted Adonai, nuestro Dios, que es fiel en todas sus palabras. Bendito es usted, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos dio al Mesías Yeshua y los mandamientos en el nuevo pacto. Bendito es usted, Adonai, dador del nuevo pacto. Bendito es usted, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos diste la palabra de verdad y plantaste la vida eterna en medio de nosotros. Bendito es usted Adonai, dador del nuevo pacto. Padre eterno,
Que sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, oh Adonai, roca nuestra, castillo nuestro, nuestro Elohim y el que levanta nuestra cabeza. Gracias, Padre eterno, por bendecir a su pueblo santo Israel, a los que hemos sido añadidos a través de Yeshua a la raíz del olivo y que estamos aquí como su pueblo. Sea su bendición en cada uno de nosotros y en nuestras familias, y que cada uno cumplamos el propósito para lo cual nos ha llamado. En Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Muy bien, mis amados, pues vamos a estudiar la porción de esta semana maravillosa. Gracias al Eterno por darnos vida y salud y permitirnos llegar hasta este Shabbat. Muy bien, pues les repito, estamos en la paracha número 37, Shelach Lecha. ¿Sí? Shelach Lecha en el libro de Números, Bamidbar, capítulo 13, verso 1 al capítulo 15, verso 41. Muy bien. También, entre otras lecturas que hacen nuestras hermanas establecidas para este Shabbat, vamos a realzar en este estudio Yehoshua en el libro de Josué, capítulo 2, versos 1 al 24, y también estaremos leyendo Juan, capítulo 7, versos 18 al 47. Muy bien, vamos a ver un resumen, como lo hemos hecho últimamente, sobre esta porción semanal, ¿sí? Así sea, amén. Entonces, Shelach Lecha, que puede ser traducido como envía por ti mismo o envía tú mismo. En otras traducciones también es envía de parte tuya. Y es una referencia a la concesión hecha por la sabiduría divina a los hombres que pidieron ir y reconocer la tierra de Canaán a fin de verificar si en efecto era una tierra buena que fluía leche y miel, como había sido prometido o prometida. El Eterno esto dijo que les daría. Yo creo que cuando tenemos la plena confianza y no dudamos, no necesitamos ir a supervisar si la promesa que Él dice se va a cumplir es correcta o si hay alguna falla. Ese es un error. Pero estamos aprendiendo de nuestros hermanos mayores en el primer Éxodo. Entonces ellos quisieron ir a verificarlo, si fluía leche y miel, repito, como había sido dada la promesa del Eterno. Y debido a la forma de expresión, Shelach Lecha, sabemos que el asunto venía del pueblo y específicamente de algunos sectores del mismo que aún dudaban, no creían en la promesa. Que no nos suceda a nosotros. Si estamos dudando de algo porque todavía estamos en el primer paso de fe, no tengamos que hacer esas preguntas. Es muy delicado. Si no conocemos la Escritura, mejor vayamos estudiando, que el Eterno vaya aumentando el conocimiento en nosotros, porque la fe, sin fe, más bien es imposible agradar al Eterno. Y la fe no tiene una medida, la fe es la fe, o creemos o no creemos, o hay fe o no hay fe. Moisés finalmente está de acuerdo en enviar a los espías y el Eterno le concede el permiso. Solo el permiso, no su bendición. Recuerdo que cuando estábamos en la religiosidad, nos decían que había dos voluntades del Eterno.
la escrita y la permisiva. O sea, la escrita hacemos tal como está escrito, o la permisiva, bueno, me doy el permiso, el Padre me da el permiso. Y ese es un error porque nos metíamos en muchos problemas, ¿sí? Por eso aquí el Eterno le concede el permiso, pero no le está dando la bendición. La voluntad permisiva no existe, porque entonces no está la bendición del Eterno. Los 12 espías en total fueron enviados a la tierra prometida. Así que estos 12 enviados de Israel penetraron las fronteras de Canaán y permanecieron allí por 40 días. Después de 40 días regresan llevando consigo muestras del fruto de la tierra, la cual era una evidencia de su productividad y riqueza. Sin embargo, la mayoría de los enviados regresan con un mal reporte, desanimando al pueblo con su propia interpretación de los hechos y causando que el corazón de Israel se dividiera y se abrumara con aquellas malas noticias, evidentemente exageradas. Un mal reporte que desanimó al pueblo con sus propias interpretaciones humanas de los hechos y causando que el corazón de Israel se dividiera y se abrumara con aquellas malas noticias, pero que eran evidentemente exageradas en su concepto humano de cada uno de ellos. Al oír que los moradores de Canaán eran gigantes poderosos y que el ejército de Israel no podría vencerlos en batalla, al escuchar que la tierra tragaba a sus habitantes, la opinión de la mayoría provocó que el pueblo de Israel pudiera conquistar la promesa dada. Y solamente una minoría de los líderes, exactamente 2 líderes, Josué y Caleb, dieron un buen reporte, afirmando que nos los comeremos como pan, exactamente como el Eterno había ordenado. Precisamente ahorita, Israel está pasando por una guerra. Y si se compara el pueblo de Israel con el pueblo enemigo que está atacando, Israel solamente es el 25% del territorio del enemigo. El enemigo tiene 75 veces más de grandeza que Israel. Pero si el Eterno dijo, yo voy a estar contigo siempre, no temas ni desmayes. Yo estoy por ti como guerrero, como verdadero guerrero gigante, todopoderoso. Estás bajo mi cuidado. Tú habitas bajo mi cuidado. El que habita al abrigo de mi cuidado morará bajo su sombra, en la sombra. Nada te hará daño, en otras palabras. Así que estos 2 hijos del Eterno, ellos dicen, son pan comido. Claro que sí. Le creyeron al Eterno. Pero, ¿qué pasó? Tristemente, la opinión de la mayoría pesó más que la minoría y el resultado fue que el pueblo de Israel en su corazón se volvió a Egipto y por culpa de la decisión de la mayoría, el Tribunal Celestial decretó que toda aquella generación tendría que volverse al desierto y permanecer allí por 40 años hasta que la generación que siguió a la mayoría pereciese en el desierto. Ante la situación, un grupo importante de judíos, tomando la justicia por sus propias manos y sin el permiso del Todopoderoso,
y contra la advertencia de Moisés, se lanza a un ataque de conquista de la tierra, pero son vencidos por los habitantes del país, que son los amalequitas y los kenanitas. Esta porción introduce también las leyes de Menajot, que trata con las instrucciones sobre el uso de ciertas comidas festivas, juntamente con el vino y el aceite, estableciendo el principio del jalá, o sea, del pan, y cuando se prepara la mesa se tenía que separar, de acuerdo a las escrituras, parte de la masa. Entonces aquí, en esta porción, se establece el principio del jalá, de las tortas de cereales que se ofrezcan al Eterno. También se nos cuenta en esta porción del caso de un israelita que luego de ser advertido continúa desafiando públicamente el Shabbat, recogiendo leña para hacer fuego en Shabbat, y se dicta sentencia contra tal acción. El Eterno nos ha dicho que no hagamos obra alguna. Y finalmente, los varones hebreos reciben las instrucciones del tzitzit con la mira de recordar todos los mandamientos que el Eterno ha dado a los hijos de Israel. Aquí vemos que la falta de fe en el Eterno es la raíz de muchos males. Después de haber salido de Egipto, 2 años después, los hijos de Israel estaban a punto de conquistar la tierra. Un par de semanas más y toda aquella generación que salió de Egipto habría entrado en el reposo prometido. Pero no pasó así, porque sucedió un hecho sumamente lamentable. Acabamos de ver que un grupo de líderes se acercaron a Moisés y le pidieron ir como espías para reconocer la tierra. Como dice en Devarim, capítulo 6, versos 10 y 11. Aquí está hablando Moisés. Hashem, tu Elohim, te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, con cisternas que no cavaste y con viñas y olivares que no plantaste. De acuerdo al Midrash, los que participaron en este proyecto de enviar espías convencieron a Moisés de la legitimidad de su pedido, diciéndole que existía la posibilidad de que los habitantes de la tierra escondieran aquellos bienes, cerrarán las cisternas y destruirán las viñas y olivares. Así que un reconocimiento de la tierra era necesario para verificar el lugar exacto donde estaban las riquezas escondidas, y de esta manera los hijos de Israel vieran el cumplimiento de la promesa. Bien, esto convenció a Moisés y por ello aprobó la idea de los 12 enviados secretos, como está en Devarim, capítulo 1, versos 22 al 25. Pero todos ustedes vinieron a decirme, enviemos antes algunos de los nuestros para que exploren la tierra y nos traigan un informe de la ruta que debemos seguir y de las ciudades en las que podremos entrar. Y su propuesta me pareció buena,
Así que escogí a 12 de ustedes, uno por cada tribu. Bien, sabemos que el Eterno mira el corazón de los hombres. El Eterno sabía que cualquier argumento que levantemos o tales argumentos, en el fondo, no eran sino solamente excusas para ocultar su falta de fe. Y no nada más fe y obediencia. Fe en las palabras y promesas dadas por el Eterno. Bueno, cuando Moisés consultó con el Eterno sobre este asunto, cuenta el Midrash que Hashem le dijo: Moisés, ellos son capaces de llevarte a tomar una decisión errónea, porque tú no puedes mirar la profundidad del pensamiento del hombre. Pero yo, que escudriño la mente y los riñones, sé que en el fondo es una total desconfianza hacia mí. Ahora, si tú quieres enviarlos por ti mismo, envíalos tú, pero yo no estoy en ese asunto. Anteriormente vimos que él no iba a bendecir a quien contradice su ordenanza. Moisés finalmente accedió al pueblo pensando que era la mejor propuesta y convencido de que al final los espías darían la razón al Eterno. Sin embargo, sabemos que resultó una medida equivocada y que el informe e interpretación de los hechos dados por la mayoría reflejaba una total desconfianza en Adonai, y su falta de fe causó que los hijos de Israel se volvieran en sus corazones a Egipto. Y de esta manera retrasaron la toma de la tierra prometida por toda una generación, 40 años. Así que no pudieron entrar por causa de su falta de fe, por causa de su obediencia a la ordenanza del Eterno. Y esta no fue la primera vez que los hijos de Israel provocaban al Eterno. Pero aquí, tan cerca de estar por apropiarse de la promesa, tal falta de fe tuvo grandes consecuencias alarmantes. Ahora, ¿cuántas veces repetimos hoy en día la misma historia? Que la falta de fe en las promesas dadas por el Eterno es una forma de idolatría. Y el Eterno no honrará su palabra con bendición a los idólatras. En medio de la crisis de fe que sufría la comunidad, apareció la presencia divina diciendo a Moisés: ¿hasta cuándo continuará esta nación provocándome? ¿Cuánto tiempo no creerán ellos en mí, a pesar de todos los milagros que he hecho entre ellos? Capítulo 14, verso 11. En algunas Biblias se mueve el verso, en algunas traducciones. Ahora, de eso sigue que toda la falta de fe en las promesas del Eterno y en el Eterno que da las promesas es visto, la falta de fe es visto como una provocación. Es visto como una seria transgresión. Vemos que los milagros demuestran que el propósito es traer al pueblo a una cercanía con el Eterno, a una relación íntima con el Eterno por medio de la fe. De hecho, el Eterno mismo revela que nuestra desconfianza en Él, expresada en actitudes de rebeldía, no es otra cosa más que tentar a Adonai, nuestro Elohim. Es un grave pecado semejante a la hechicería,
Así que falta de fe, que es desconfianza, se manifiesta en actitudes de rebeldía, que es tratar o querer tentar al Eterno, y es un pecado al nivel de la hechicería. La Parashá pone en labios del Eterno estas terribles palabras. Todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Capítulo 14, versos 22 y 23, con énfasis añadido. En efecto, llegar al número 10, que indica totalidad, es muy significativo. Estas son las 10 veces que provocamos la ira del Eterno por nuestra falta de emuná en Él. Primero, en lo referente al Mar Rojo, cuando el ejército del faraón nos perseguía. Shemot 14:11. Segundo, en lo referente al incidente de Mará. Shemot, Éxodo 15:24. Tercero, en lo relacionado con el hambre. Shemot 16:3. 4. En lo referente a la orden de no guardar comida. Shemot 16:20. Quinto, cuando se procuró buscar maná en Shabbat, sabiendo de su prohibición. Shemot 16:27. Sexto, en lo referente a la falta de agua en Refidim. Shemot 17:2. Séptimo, en lo referente al becerro de oro. Shemot 32:4. Octavo, en lo referente a la rebelión contra las mitzvot. Bemidbar, capítulo 11, verso 1. O Bamidbar. Noveno, cuando hablaron mal del maná y querían cambiarlo. Bemidbar o Bamidbar, capítulo 11, verso 4. Y décimo, cuando creyeron a la mayoría de los espías y no al Eterno. Aquí estamos igual en Bamidbar o Bemidbar, capítulo 14, verso 1 al 4. Aquí está las 10 veces que provocamos la ira del Eterno. El número 10 significa totalidad, indica totalidad. Así que el tiempo pasa, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo de siempre. Ver para creer. Debemos aprender de estas 10 veces que provocamos a ira al Eterno y procurar no caer nosotros en semejante transgresión, porque las cosas que se escribieron antes para nuestro bien se escribieron, a fin de que no cometamos sus mismas transgresiones. Pero gracias al Eterno, que cuando hay un pueblo que desconfía y se rebela, hay hombres que llevan en sí mismo la confianza y obediencia de todo un pueblo. Y los méritos de estos hombres son los que nos sostienen. En este caso, los hombres como Josué y Caleb, que se atreven a creerle al Eterno y no hablar mal de la tierra de Israel.
Es interesante que estos dos testigos, Josué y Caleb, procedan de la tribu de Efraín, el primero, y de la tribu de Judá o Yehudá, el segundo. Pues debido al mérito de ambos, finalmente ambas casas de Israel serán reunificadas de nuevo y el reino de David restaurado, sobre el cual habrá de sentarse su hijo escogido, el Melech HaMashiach, el Rey Mesías. Amén. No debemos pensar que aquellos enviados secretos eran gente sencilla que no sabía lo que hacían. Todo lo contrario, eran 12 líderes connotados, gente de alto rango, jueces de Israel, cabezas de tribus, sabios, respetables y de alta capacidad de razonamiento. De acuerdo a algunos comentaristas, el nombre y orden dado a los 12 espías no sigue el sistema biológico, sino jerárquico. Es decir, los más altos y connotados se nombraron primero y los de menos peso al final. Caleb fue nombrado tercero y Josué quinto. Esto nos dice del alto nivel de liderazgo de los 12 líderes elegidos por cada uno. No obstante, el grupo de 12 se dividió. 10, la mayoría, contra 2, la minoría. Tristemente el pueblo siguió el consejo de la mayoría y el resultado fue el caos, la división, el exilio de toda una generación. Repito, el exilio de toda una generación. Ahora, ¿cómo sabemos que la decisión de la mayoría es la apropiada o la inapropiada? ¿Cómo sabemos que el juicio de la minoría es correcto? Bueno, la respuesta es como sigue. Primero, cuando es una decisión fundamentada en la palabra dicha por el Eterno, sabemos que la decisión es la correcta. Segundo, cuando es una decisión apegada al líder de la generación, sabemos que la decisión es apropiada. Pero si la mayoría toma decisiones en contra de la clara revelación de las Escrituras y al mismo tiempo en desacato a la opinión del líder o juez generacional, entonces sabemos que aunque sea la mayoría, la decisión es inapropiada. Y en este caso, no debemos seguir la mayoría para rebelarnos contra el Eterno y su bendita Torah. El rey David pudo tener muchas razones antes de ser rey para levantar su mano contra Saúl, pero no lo hizo. Esperó que fuera el Eterno quien tomara la decisión final, porque atentar contra el líder generacional dado por el Eterno es como atentar contra Elohim mismo que nos lo entregó. Luego no podremos decir, yo hice lo que la mayoría había aconsejado, porque el consejo del Eterno siempre toma precedencia sobre el consejo de los hombres. Los que siguieron el consejo de la mayoría tuvieron que sufrir el juicio divino y regresar otra vez al desierto o hasta el desierto por 40 años.
y morir, perecer en el desierto. Solamente sus hijos entraron luego a la tierra en los días de Josué, hijo de Nun. Y este es el resultado de seguir una mayoría equivocada. Aquellos 10 líderes de Israel, aunque eran mayoría casi absoluta, estaban equivocados, errados en su interpretación de los hechos. Y al, ¿cómo se puede decir?, desanimar o minar la fe del pueblo, se desligaron de Moisés y se desligaron del plan del Eterno. No les importaron las consecuencias que arrastraron al pueblo a un largo y penoso exilio, donde perecieron. Así que la verdad no siempre está en la mayoría. Hubo un tiempo cuando la mayoría de la gente pensaba que la tierra era plana, pero estaban equivocados. La verdad no está necesariamente del lado de los muchos. En ocasiones está del lado de los pocos cuando proviene directamente de lo alto, del Eterno, la fuente única de la verdad única. Así que, mis amados hermanos, debemos tener cuidado a la hora de interpretar los hechos que ocurren alrededor de nosotros y no apresurarnos a seguir la opinión de los demás sin esperar que sea el Eterno mismo quien nos indique de qué lado está la verdad y seguirla. Pablo decía: por fe andamos, no por vista. Es decir, la interpretación que hacemos de los hechos que ocurren en nuestras vidas deben estar fundamentadas sobre la base de la emuná, de la fe obediente, no por la interpretación que viene por los ojos, es decir, por nuestra lógica o razonamiento humano, cuando estos contradicen lo que está escrito. Apegarnos a Hashem y a sus promesas es la clave de la victoria. Así que no miremos a los lados, ni prestemos atención a los que vienen con informes para desalentarnos. Debemos poner nuestros ojos en el Eterno por medio de aquel a quien Él mismo ha designado para pronunciar nuestro nombre y resucitarnos en el día postrero. Los hombres podemos fallar, pero Yeshua es el modelo permanente. Debemos caminar puestos los ojos en Él y apegados a aquellos que nos han guiado y enseñado en el camino. Comparado a los numerosos y bien entrenados ejércitos de las 7 naciones que habitaban Eretz Canaán, la tierra de Canaán, Bené Israel, los hijos de Israel, constaban de solo un puñado de inexpertos peleadores. ¿Cómo podían ellos enfrentar a tan terrible enemigo en terreno desconocido, sin conocimiento exacto de sus números, la fuerza de su ejército y otros detalles revelantes para combate? Desde nuestro punto de vista, la actitud de los Bené Israel, de los hijos de Israel, era ciertamente entendible. No obstante, el Eterno condenó su falta de fe, de emuná en su palabra, proclamando por consiguiente que aquella generación no entraría a Eretz Israel, a la tierra de Israel.
Hashem, el Eterno, decidió que la generación que desconfió de su palabra no era digna de entrar a Eretz Israel. Su decreto incluyó aún a aquellos judíos que más tarde no aceptaron la calumnia de los espías, porque la tribu de Leví, sin embargo, no solicitó espías, y ningún espía fue enviado de esta tribu. Los Leviim ciertamente entraron a la tierra. Así que los 12 hombres que fueron seleccionados eran los 12 mejores de Israel. Cuando Moisés informó a los judíos que Hashem accedió a esto, esperaba que los hijos de Israel replicarían que ellos no necesitaban espías. Mas, sin embargo, el pueblo caminó por vista y no por emuná, y esto les costó una gran pérdida. Pablo dijo que las cosas que se escribieron antes para nuestro bien se escribieron, es decir, para que aprendamos las cosas buenas de ellos y evitemos sus errores. ¿Cuál es uno de los errores que debemos evitar? Uno, y que es muy importante, es que no debemos hablar mal de Israel. Como está escrito en este libro, capítulo 13, versos 27 y 28, hemos llegado a la tierra a la cual nos enviaste, y ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Sin embargo, la gente que habita en la tierra son feroces. A los enviados o espías secretos se les puso la tierra de Israel en bandeja de plata y la rechazaron, excepto Josué y Caleb. Ese fue un gran pecado, similar al pecado de Adán cuando comieron del Etz Hadaat, del árbol del conocimiento del bien y del mal. Los resultados perduran hasta el día de hoy. Así también, el mal consejo de los espías y su rechazo de Eretz Israel nos ha venido costando vivir fuera de Israel por 2700 años de nuestra historia. Y lo sorprendente es que después de tanto tiempo, todavía no lo entendemos. La Escritura, la Torá, dice: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Cada vez que una persona, familia o nación se levanta para maldecir a Israel, el juicio del Todopoderoso desciende sobre esa persona, también sobre la familia y sobre la nación. Enseguida veremos algo muy importante. Muy bien, mis amados, continuamos. Vamos a ver algo muy importante con el cual comenzamos este estudio. A través de la historia y en todos los tiempos, si vemos las noticias y buscamos un poco tiempo atrás, de las cosas que han pasado a quien maldice a Israel, los resultados han sido devastadores. Por eso vamos a leer unos textos para que nosotros, como pueblo santo de Israel, bendigamos a Israel. Amén. Muy bien. Veamos en Números 23:8. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Eterno no ha condenado? En otra versión latinoamericana dice: ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré
a quien el Señor no ha condenado? En la Reina Valera Gómez dice: ¿por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que el Señor no ha execrado? Sagradas Escrituras 1569. ¿Por qué maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar al que el Señor no ha execrado? Números 23, 20 y 23. Mira, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no lo puedo anular. Isaías 44, 25. Hago fallar los pronósticos de los impostores. Hago necios a los adivinos. Hago retroceder a los sabios. Y convierto en necedad su sabiduría. Isaías 47, 12 y 13. Permanece ahora en tus encantamientos y en tus muchas hechicerías, en las cuales te has ocupado desde tu juventud. Tal vez podrás sacar provecho, tal vez causarás temor. La primera profecía de Balaam en contexto. Y comenzó su profecía y dijo: desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes de Oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Eterno no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo, y desde los montes lo observo. He aquí, es un pueblo que mora aparte y que no será contado entre las naciones. Números 22, 6. Ven, ahora te ruego y maldíceme a este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizá pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Números 22, 12. Y el Eterno le dijo a Balaam: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo, porque es bendito. Números 23, 7. Y comenzó su profecía y dijo: desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Proverbios 26, 2. Como el gorrión en su vagar y la golondrina en su vuelo, así la maldición no viene sin causa. Amén. Nuestro amado hermano Rab Dan Ben Abraham nos comparte lo siguiente. Cuando el primer ministro Ariel Sharon decidió unilateralmente dar Gush Katif a los árabes, lo que pasó es que convirtieron toda esa zona en un cuartel de almacenamiento ilegal de armas, y más de 5,000 morteros y misiles lanzados desde allí contra la población civil de Eretz Yisrael, tierra de Israel. ¿Qué pasó? Después, un triste derrame cerebral que dejó su vida en un limbo, confinado a una máquina donde aún vive como un vegetal. En Génesis 12:3, Hashem hizo una promesa a Abraham y a su descendencia: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Escuchaste hablar del libro o la película La tormenta perfecta? Fue llamada así porque, de acuerdo a los meteorólogos, una tormenta de este tipo solo se presenta una vez cada 100 años. Probablemente usted sabe
que los fenómenos meteorológicos siguen un mismo patrón moviéndose del oeste al este. La tormenta perfecta se formó en el Océano Atlántico Norte y recorrió más de 1000 millas de este a oeste. Fue una de las más poderosas tormentas jamás recordadas y de hecho produjo olas hasta de 100 pies, las más altas recordadas en el Atlántico Norte. ¿Cuándo ocurrió esa tormenta? Ocurrió exactamente el día en que el presidente Bush, padre, estaba atendiendo en Madrid la conferencia de paz el 31 de octubre de 1991. La tormenta dañó severamente su casa en Maine. ¿Cuál era el propósito de esta conferencia? Preparar la entrega de la tierra de Israel a cambio de paz. Y el presidente estaba de acuerdo. Hashem se encargó personalmente de manifestarle su descontento ese 31 de octubre de 1991. No fue coincidencia. Les compartiré las cosas que han ocurrido en los últimos 20 años, cada vez que Estados Unidos, que ha sido levantado por el Eterno para convertirse en refugio y protector de Israel, se aleja del objetivo por el cual Hashem ha creado esta gran nación. Cada vez que Estados Unidos desprecia Eretz Israel y habla mal de Eretz Israel y trata a Eretz Israel como cualquier tierra para sus propios intereses, nada nos sale bien. El huracán Andrew. El huracán Andrew tocó las costas de la Florida el 23 de agosto de 1992. Este huracán dejó 205,000 personas sin techo y le costó a la nación $30 billones, siendo hasta estos días el peor desastre de la historia. La tormenta fue tan fuerte que destruyó los equipos de medición de vientos y fue descrito como un huracán de 25 a 30 millas de ancho por el Centro Nacional de Huracanes. ¿Qué estaba pasando en ese día en los Estados Unidos con respecto a Israel? La Conferencia de Paz de Madrid estaba siendo presidida por el presidente Bush, padre, y otra vez el tema de discusión era la entrega de tierras de Israel a Palestina. Otro acontecimiento, el terremoto en California en 1994. En enero 16 de 1994, el presidente Clinton y el presidente de Siria, Hafez Assad, se encontraban en Ginebra discutiendo la entrega de las tierras de la franja de Golán de Israel a Siria. En aquella ocasión, el presidente Clinton dijo: Israel debe hacer concesiones que serán políticamente impopulares para muchos israelíes. Dentro de las siguientes 24 horas, un terremoto de magnitud 6.9 causó un segundo peor desastre de la historia de Estados Unidos en el sur de California. Otro acontecimiento, tornados en Arkansas en 1997. En marzo de 1997, el presidente Clinton invitó a Yasser Arafat a la Casa Blanca, con el fin de discutir el estado legal de Jerusalén. Tan pronto como Arafat voló sobre suelo americano, una serie de tornados golpearon a lo largo de 7 estados de la nación,
Arkansas, tierra natal del presidente Clinton, fue severamente dañada, así como Kentucky y Ohio. Estas tormentas masivas causaron la mayor inundación que se ha visto en el río Ohio, y 13 condados fueron declarados áreas de desastre. Otra vez, el mismo día que se negociaba la Tierra Santa. Otro evento, el escándalo Clinton-Lewinsky en enero de 1998. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue citado en la Casa Blanca para discutir tierra de Israel por paz. Ese mismo día, el escándalo sexual Clinton-Lewinsky llenaba las primeras páginas de los periódicos. Otro evento, huracán George en septiembre de 1998. ¿Por qué el huracán George golpeó Estados Unidos en septiembre de 1998? En septiembre 27 de 1998, la Secretaría de Estado Madeleine Albright se encontró con Yasser Arafat preparando una discusión para de nuevo entregar tierra de Israel. El mismo día, el huracán George golpeó las costas del Golfo con vientos de 175 millas por hora, causando pérdidas por $1 billón. Otro evento, inundación en San Antonio, Texas. Las peores inundaciones en toda la historia de Texas tuvo lugar precedidas de poderosos tornados. En un solo día cayeron 20 pulgadas de agua. El río Guadalupe creció de 159 pies de ancho a 5 millas. Poblaciones enteras fueron cubiertas por el agua. El 25% de todas las tierras de Texas quedaron inundadas y otro $1 billón de pérdidas. ¿Qué pasó en Estados Unidos? El 17 de octubre de 1998, las conversaciones para dar tierra de Israel a los árabes estaban teniendo lugar en Washington. Siguiente evento, tornados imprecedentes, mayo 3 de 1999. El presidente Clinton había citado a Yasser Arafat para declarar a Palestina un estado independiente. El mismo día, los más poderosos tornados jamás vistos en Estados Unidos de Norteamérica golpearon el país. Vientos de hasta 316 millas por hora y muchos tornados F4 y F5 golpearon simultáneamente. Un tornado F5 con viento sobre 265 millas por hora se extendió literalmente 1 milla de ancho, cubriendo 80 millas con una duración de 4 horas. Cuando los tornados categoría 5 normalmente duran de 4 minutos a 10 minutos máximo. De más está decir que destruyó todo a su paso. El total de los daños ascendieron a billones de dólares y poblados enteros fueron devastados. La The National Oceanic and Atmospheric Administration llamaron el fenómeno un ataque de históricas proporciones. Es interesante que no lo llamaron una catástrofe, sino un ataque de históricas proporciones.
Otro evento, huracán Floyd en 1999. En septiembre 13 de 1999, el huracán Floyd creció en un día de categoría 1 a categoría 5. Pensemos en esto. Pensemos en la fuerza que se requiere para mover toda esa masa de agua y viento de categoría 1 a categoría 5 en solo 24 horas. Un huracán de categoría 1 tiene vientos de 120 millas por hora. Un huracán de categoría 5 es el más devastador de todos, con vientos de 250 millas por hora, es decir, más de 400 kilómetros por hora. ¿Qué estaba haciendo Estados Unidos de Norteamérica, representado en nuestro gobierno, hablando de Estados Unidos, ese día? Ese día fue el día en que Israel fue forzado por los Estados Unidos para sostener una nueva discusión con Arafat acerca del estado legal final de Israel, en el que Israel cedía de nuevo tierras. Como sabemos, en septiembre 16, el huracán Floyd atacó California del Norte y causó la más grande evacuación en la historia del país. Las lluvias excedieron las 20 pulgadas, cayendo en el este de California del Norte, que había sido devastada solo 2 semanas antes por otra fuerte tormenta, el huracán Dennis. Dennis también impactó la tierra el mismo día, septiembre 3, cuando la Secretaría del Estado Madeleine Albright se reunió con Yasser Arafat y el primer ministro israelí Ehud Barak para conseguir el proceso de paz, por supuesto, entregando la tierra de Israel. Carolina del Norte tuvo pérdidas de 100,000 cerdos, al menos 2,5 millones de pollos y medio millón de pavos. Los Estados Unidos pagamos, refiriéndose a Estados Unidos, billones y billones de dólares cada vez que le damos la espalda a Israel. Otro evento. Tormenta tropical Allison en el 2001. Esta tormenta destruyó 25,000 casas y negocios y 50,000 vehículos destruidos en Houston, Texas. ¿Qué estaba sucediendo ese día? El expresidente George Bush Jr., oriundo de Houston, Texas, enviaba al director de la CIA, George Tenet, al Medio Oriente para nuevamente canjear tierra de Israel por paz. La ciudad fue cerrada por 3 días y el estado del presidente pagó caro el movimiento en contra del Dios de Israel. Millones de dólares en pérdidas. La tormenta continuó hasta la Florida, dejando áreas de desastres hasta Pensilvania. Los meteorólogos reportaron que había caído más lluvia en los siguientes 10 días que en un año entero promedio en los Estados Unidos. Septiembre 11 del 2001. Este evento, que es más que una historia, lo conocemos muy bien. La peor tragedia terrorista en la historia de los Estados Unidos. ¿Qué estábamos haciendo refiriéndose a Estados Unidos ese día? El país se preparaba para entregar el plan Ruta que formalmente reconocía al Estado de Palestina con el este de Jerusalén como capital, al embajador
de Arabia Saudita. Este plan debía ser presentado frente a las Naciones Unidas el 23 de septiembre y el ataque de septiembre 11 obligó al cambio de planes de forzar a Israel a negociar paz con terroristas y el asunto no pudo llegar al seno de las Naciones Unidas. Otro evento, 29 de agosto 2005. Huracán Katrina. El peor desastre natural en la historia de Estados Unidos cuando el día lunes 29 de agosto del 2005, el huracán Katrina prácticamente borró del mapa la ciudad de Nueva Orleans. ¿Quién iba a decir que ese huracán, que había pasado sobre la Florida como tormenta de categoría 1, sin hacer mayores daños, de pronto se convirtiera en un monstruo de categoría 5, con lo cual golpeó Nueva Orleans? Cientos de vidas perdidas, billones de pérdidas hasta ahora incalculables, poblaciones enteras sumergidas en las aguas, después de ser azotadas por este huracán que con una furia indescriptible de categoría 5 golpeó exactamente la zona de abastecimientos de petróleos, elevando el barril a más de $3 el galón para entonces. ¿Qué estábamos haciendo ese día? ¿Qué estaba haciendo Estados Unidos ese día? De nuevo, manipulando la tierra de Israel y poniéndole presión a Israel para evacuar la zona de Gaza y entregar más tierras santas a los palestinos con el aval de la señorita Rice. Interesante que la exsecretaria de Estado, la señorita Rice, es precisamente oriunda de Nueva Orleans, donde pasó este gran huracán, el huracán Katrina. Otro evento en abril 20 del 2010. La plataforma de petróleo Deepwater Horizon en el Golfo de México explotó, causando una catástrofe de incalculables proporciones, no solamente para los Estados Unidos, sino para el mundo entero. ¿Qué estaba sucediendo ese día? ¿O qué estaban haciendo contra Israel cuando esto sucedió? Unos días antes del desastre en el Golfo, el presidente Barack Obama se reunió en la Casa Blanca con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y lo humilló como nunca antes ningún presidente lo había hecho alguna vez. El presidente Obama se retiró del sitio intempestivamente para cenar con su esposa Michelle y las niñas, dejando al primer ministro esperando por más de una hora. Cuando regresó, sin pedir excusas, le presentó a Netanyahu una lista de 13 demandas en la cara del primer ministro, que incluían la extensión de la congelación de crecimiento de los asentamientos judíos más allá del plazo de 10 meses en septiembre próximo, el fin de los proyectos de construcción israelíes en Jerusalén Oriental e incluso la retirada de Israel, fuerzas a las posiciones que les correspondían antes de la segunda intiflada en septiembre del 2000, después de lo cual reocuparon la mayor parte de Cisjordania. Este hecho fue calificado por la prensa estadounidense como una humillación y un gesto de orgullo y odio de parte del presidente Obama. Unas semanas después,
el desastre del Golfo, mas no solamente Estados Unidos, sino toda nación que se levanta contra Israel, no prosperará hasta que haga teshuvá, arrepentimiento. Pensemos en esto. En marzo 8 del 2011, el gobierno de Japón se comprometió con la causa palestina en contra de Israel, alegando condiciones de pobreza en los campos de refugiados palestinos, según reporte de Palestine News. Lo puedes buscar en internet. ¿Qué pasó? En marzo 11 del 2011, 3 días después, Japón sufrió la devastación más grande de su historia por un poderoso terremoto y posterior tsunami, con el desastre nuclear que todos conocemos. No es una coincidencia. Un dato interesante: Israel, independientemente de esta decisión de Japón, fue el primero en enviar ayuda médica a Japón, y los palestinos no enviaron ni $1. Esa es la diferencia. Si Estados Unidos se desvía del propósito por el cual el Eterno ha permitido el surgimiento de esta gran nación, las cosas no irán bien. Estamos recibiendo avisos del cielo, solamente avisos. Si la ira de Dios desciende sobre esta nación, no podemos ni imaginarlo. Tenemos que entender que Dios ha permitido el surgimiento de nuestra nación y su fortaleza, hablando de Estados Unidos, con un propósito: estar al lado de Israel, proteger a Israel y preparar a Israel para cumplir con su rol histórico de redención. Estados Unidos debe ser el mejor amigo que tenga Israel. Proteger a Israel es la mejor inversión que puede hacer esta nación, porque si esto hacemos, el Eterno los guardará y los bendecirá, como ha dicho. En el Salmo 121 está escrito: no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Oren por la paz de Jerusalén, sean prosperados todos los que te aman. Salmo 122. Hay muchas organizaciones sólidas para enviar ayuda a Israel u ofrendas. En todo tiempo debemos bendecir a Israel. En el libro del profeta Zacarías, capítulo 12, versos 3, 9 y 10 está escrito: en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra vendrán contra ella. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre sus moradores espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. El caso de Canadá. Por otro lado, como todos sabemos, el primer ministro canadiense Stephen Harper ha demostrado ser un firme aliado del pueblo Israel. Valientemente ha enfrentado la presión árabe y el mundo, incluso molestando e inquietando a Estados Unidos por ir en contra del plan de Obama para ajustar las fronteras a sus límites de preguerra de los 6 días. Veamos las palabras del primer ministro de Canadá. Antisemitismo
es un mal pernicioso que debe ser expuesto, confrontado, repudiado, donde y cuando aparezca. Mientras sea el primer ministro de Canadá, apoyaremos a Israel. La comunidad judía nunca se doblegará ante el odio y la violencia. El colapso financiero de 2009 en realidad nunca tocó el negocio inmobiliario canadiense de la misma manera como lo hizo en Estados Unidos. Y hoy día Canadá goza del mejor momento económico de su historia, con un crecimiento anual del 3% contra menos del 1% en los Estados Unidos. Por otro lado, el intercambio monetario es impresionante y el dólar canadiense tiene más valor en el mercado que el norteamericano. La Escritura dice muy claro: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. ¿Qué pasó con todos aquellos espías y los que arrastraron consigo para hablar mal de la tierra prometida? Ninguno de ellos pudo entrar en la tierra prometida o en la tierra de la promesa. Todos murieron en el desierto. ¿Y qué le pasó a Josué y a Caleb y a todos los que se unieron diciendo: sí podemos conquistar la tierra y nos la comeremos como pan? Todos entraron en la tierra prometida y pasaron a la historia como héroes, no como cobardes. Veamos la conclusión. Oremos siempre mirando hacia Israel, hacia Jerusalén, de acuerdo al Salmo 102, 4 al 15. Lo puedes leer también. Diré solamente una parte. Te levantarás y mostrarás misericordia a Sión, porque es el momento, es el tiempo señalado que ha llegado, pues tus siervos aman sus piedras y cuidan su polvo. En la traducción Kadosh, el verso 14 y 15 dicen: porque tus siervos toman placer de tus piedras, oh Adonai, ellos tienen piedad hasta de su polvo. Las naciones temerán tu nombre, oh Adonai, y todos los reyes de la tierra tu gloria. Amén. Aleluya. Es muy importante lo que ocurre en el mundo espiritual y que se manifiesta en el mundo material. Cada generación tiene su mayor mitzvah y su mayor prueba u obstáculo para cumplir con esa mitzvah. Esto sucede tanto a nivel personal como generacional. ¿Cuál es la prueba que debe pasar nuestra generación y especialmente nuestro país, Eretz Israel? Cada generación tiene su propia prueba divina y por lo general relacionado con una mitzvah específica. ¿Qué es una prueba sin una lucha y sin una batalla? Así que si hay una mitzvah, mandamiento en particular, con la que una generación en particular tiene una lucha particular, se trata de que cada generación tiene una prueba particular. Disculpen la redundancia. La Escritura dice: te levantarás y mostrarás misericordia a Sión, porque tus siervos aman sus piedras y cuidan de su polvo. Amén. Tenemos en nuestra generación la oportunidad de expiar el pecado de los enviados que hablaron mal de la tierra de Israel y que causaron que Israel no pudiera entrar en aquella generación a la tierra de la promesa, sino una generación más tarde.
¿Cómo podemos expiar el pecado de los espías que dieron un mal informe de la tierra? Hablando bien de Israel, defendiendo la causa de Jerusalén y haciendo todo lo posible por subir al menos una vez al año a Israel y apoyar a Israel de acuerdo a la provisión que cada uno de sus hijos tenemos, y nunca dejar de orar por Israel y bendecirlo en todo tiempo. Amén. Yeshua dijo: el que tiene sed venga a mí y beba. El que cree en mí, como promete la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Nuestro maestro Yeshua no tuvo temor del peligro y cumplió la mitzvah de subir a Jerusalén, dejándonos el ejemplo para cada uno de nosotros. Amén y amén. Amén. Oremos, amados hermanos, para cerrar la Torah. Bendigan a Adonai, quien es bendito. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Todos, bendito es Adonai, quien es bendito por siempre jamás. Bendito es usted, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todas las naciones y nos ha entregado su Torah. Bendito es usted, Adonai, donador de la Torah. Bendito es usted, Adonai, soberano Rey del universo, que nos ha entregado su Torah, una Torah de verdad, y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito es usted, Adonai, donador de la Torah. Amén. Amados hermanos, tomemos este tiempo para orar por Israel. Oh Adonai, protector y redentor de Israel, le pedimos que bendiga al Estado de Israel, principio de nuestro renacer y redención. Protéjalo con el manto de su Rahamim y cúbralo con su presencia y su paz. Ilumine con la luz de su verdad a sus dirigentes, ministros y consejeros, y condúzcalos con su buen consejo. Conceda la fuerza a los defensores de nuestra tierra santa. Otórguele su salvación y corónelos con la victoria. Extienda la paz sobre la tierra y el júbilo eterno para sus habitantes. Bendito es usted, Adonai, que protege a su bendito pueblo, Israel. Pidan por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Salmo 122, 6. Su palabra dice: oh Adonai, en Bereshit 12, 2 y 3, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Unámonos como pueblo santo de Israel, como dice el Salmo 121, que así lo hagamos, representando a todo Israel en la tierra santa y en el resto del mundo, nuestros amados hermanos judíos principalmente, y nosotros que hemos sido injertados al olivo verde en toda la faz de la tierra. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Hashem, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Hashem
es tu guardador. Hashem es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Hashem te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Hashem guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. Daniel 9, versos 4 al 19. Ahora, Adonai, Elohim grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. De usted es la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los ha echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra usted. Oh Adonai, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra usted pecamos. De usted, Hashem, nuestro Elohim, es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra usted nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Hashem, nuestro Elohim, para andar en sus leyes, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos, los profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de usted, porque contra usted pecamos. Y usted ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros y no hemos implorado el favor de usted, Adonai, nuestro Elohim, para convertirnos de nuestras maldades y entender su verdad. Por tanto, Hashem veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Hashem nuestro Elohim en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Hashem, Adonai, Elohim nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy. Hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Adonai, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora su ira y su furor de sobre su ciudad Jerusalén, su santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Adonai nuestro Elohim, escuche la oración de su siervo y sus ruegos, y haga que su rostro resplandezca sobre su santuario asolado. Por amor de usted, por amor de Adonai, inclina,
oh Adonai nuestro, su oído y escuche. Abra sus ojos y mire nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado su santo nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias, oh Adonai. Escuche, Padre eterno, Hashem, Adonai, Elohim nuestro. Escuche y perdone. Preste oído, oh Adonai, y hágalo, no tarde, por amor de usted mismo, oh Adonai, porque su nombre es invocado sobre su ciudad y sobre su pueblo. Amén. Le pedimos, Adonai, Elohim nuestro, que bendiga al Estado de Israel y a nuestros amados hermanos y a nosotros su pueblo en la dispersión. Protéjalo con la abundancia de su amor. Extienda sobre él su amparo, el amparo de su shalom. Envíe su luz y su verdad a quienes lo dirigen y juzgan y a quienes ocupan cargos electivos. Oh Adonai, Padre eterno, Abba Kadosh, Tierra Santa está siendo golpeada una vez más por la violencia, el odio y la muerte. Adonai, mire con Rahamim la tierra que usted escogió para usted y para su pueblo. Consuele a los que están en duelos, a los heridos o en huida, que todos los que sufren miedo y desesperación sientan su cercanía, que usted está con ellos, con cada uno, porque usted es nuestra paz y la luz de las naciones. Padre eterno, le pedimos que ponga fin a estas olas de terror y sufrimiento en Tierra Santa, en el nombre de Yeshua. Que su paz y justicia florezcan de nuevo en estos lugares sagrados. Usted es nuestro refugio. Usted es nuestra gloria y el que levanta nuestra cabeza. Bendiga y proteja a su pueblo santo. Se lo pedimos en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, oh Adonai. De usted la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitamos. Bendito es usted, Padre. Bendito es usted, que guarda a su pueblo Israel. Amén y amén. Salmo 122. Salmo 122. Tehilim 122. Una canción de ascensión. Yo me alegré cuando ellos me dijeron, a la casa de Hashem vayamos. Nuestros pies ya estaban firmes a sus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén edificada como una ciudad para fomentar amistad y unidad. Las tribus han subido allá, las tribus de Hashem como testimonio a Israel, para dar gracias al nombre santo bendito de Adonai, porque allí los tronos de justicia fueron puestos, aun los tronos de la casa de David. Oren por Shalom en Jerusalén los que te aman, sean prosperados. Sea el Shalom. Yo oro dentro de sus muros, prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y amigos, yo digo, Shalom Alejem, que su Shalom repose sobre ti. Por amor a la casa de Hashem, nuestro Elohim, buscaré diligentemente tu bienestar. Amén. Mientras
palpite el corazón de un alma judía. Rumbo al oriente dirigimos la mirada a Jerusalén. No estará perdida la esperanza de 2000 años de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén, de ser un pueblo libre en nuestra tierra, la tierra de Sion y Jerusalén. בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפתה מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי